Bendecidos con toda bendición. Bueno, mis amados, aquí estamos dando respuesta a una pregunta que me la hicieron 2 veces. Me la hizo una hermana de Brasil, ya le respondí, le hice un videito corto de 15 minutos respondiéndole. Y también me la preguntó un bendecido, la misma pregunta me la preguntó un bendecido de acá de Valledupar. Así que vamos a darle respuesta a nuestro amado. En nuestro canal de YouTube hay una predicación que se titula La cronología del diablo, donde yo hablo que el diablo fue descendiendo hasta que fue destruido totalmente. Fíjense, este hermano es una persona que estudia, que le gusta analizar los temas. Entonces él me hace la pregunta: ¿cómo así que usted en esa enseñanza reconoce que había un ser maligno llamado el diablo que fue descendiendo hasta que fue destruido totalmente? Y ahora en esta serie que está dando, usted dice que no existe un ser llamado el diablo. Es una contradicción. Con todo respeto, me dice el hermano. Yo le digo, claro que sí, mi amado. Y yo no he quitado esa predicación del canal de YouTube. A propósito la tengo allí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la revelación es progresiva. Nosotros estamos ¿cómo diríamos? Estamos evolucionando constantemente nuestro pensamiento. Y por eso Pablo habló bastante de la renovación de nuestro entendimiento. Y nosotros tenemos que estar abiertos a renovar nuestro pensamiento. Y no nos tiene que dar vergüenza predicar hoy una cosa que nosotros hace años atrás la predicamos y que parecía que era se contradice pues lo que estamos predicando hoy con lo que predicábamos atrás. No nos debe dar vergüenza. Eso quiere decirte que vamos avanzando. Entonces, en respuesta a este bendecido hermano, Efesios 4:23, mire lo que dice Pablo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, espíritu, entendimiento, daimon, pensamiento. Allí es que tenemos que renovarnos. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted y yo nos tenemos que ir renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso no me da vergüenza decir, sí, yo prediqué cosas que eran erradas. Hoy he recibido una iluminación superior y predico lo que hoy yo creo que es así. Porque de eso se trata, ¿cierto? De ir de gloria en gloria, de fe en fe. Entonces Pablo, de las muchas cosas que renovó su pensamiento, su mente, vamos a ver solamente 3 cositas en las que Pablo renovó su pensamiento. Hechos 16. Hechos 16. 3. 16:3. Y quiso Pablo que fuese con él, y tomándole aparte le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El apóstol Pablo, comenzando su ministerio por ahí en el año 58 más o menos, 48, 50 más o menos, todavía él predicaba y practicaba la circuncisión. Agarró a Timoteo, venga para acá, y lo circuncidó. Por causa de aquello, pero lo circuncidó, la practicó. Pablo empezando su ministerio, ¿cierto? Jesús acababa de irse. Pero después, en el año 56, Pablo nos va a hablar de lo que era la circuncisión. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra por el amor. Aquí está tirando por tierra lo que él practicó, la circuncisión. Y el 6:15, ¿qué dice?
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura. Está tirando ya la circuncisión por el suelo. Y él la practicó. Eso es renovaos en vuestro entendimiento. Pablo se renovó en su entendimiento a medida que él iba avanzando. Le iba llegando iluminación, más iluminación y más iluminación. Por eso en nuestro canal de YouTube tenemos una enseñanza que se titula Los 7 misterios que Cristo le reveló al apóstol Pablo. Él le reveló un misterio superior, después le reveló otro. 7 misterios le reveló Cristo el resucitado al apóstol Pablo. 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Él era perseguido no porque predicaba la circuncisión. Él era perseguido porque ya él decía que no había que circuncidarse. ¿Se da cuenta? Aunque al principio de su ministerio la predicó y la practicó, ya aquí está diciendo que no, que eso no vale. Vamos a ver el segundo punto, que Pablo cambia su mentalidad, se deja cambiar por Cristo el resucitado. Hechos 15:20. Sino que se les escriba que se aparten de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo sacrificado a los ídolos, 15:29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación y de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí Pablo estaba predicándole a los hermanos que se abstuvieran de comer cosas sacrificadas a los ídolos, de ahogado, de sangre. Ahora vamos a ver cómo Pablo cambia ese pensamiento. Cómo Cristo el resucitado lo hace que él cambie ese pensamiento. 1 Corintios 8:4. Ya en el año 54 después de aquello. Ya habían pasado casi 10 años de ministerio y ya estaba más veterano. Ya había recibido más revelación. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un solo Dios. Oiga, ¿cómo cambia el pensamiento, cierto? Ahora vamos aquí al 10:25. De todo lo que venden en la carnicería, come sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el Señor, que es la tierra y su plenitud, y si algún incrédulo os invita y queréis ir con él, todo lo que te pongan delante, cómetelo sin preguntar por qué. Aún lo sacrificado a los ídolos, aún lo sacrificado a los ídolos, aún que tenga sangre, coma, todo es bueno. Y nada es de desecharse. ¿Se da cuenta cómo Pablo va evoluyendo en su pensamiento? Evolucionando en su pensamiento. Allá primero predicaba que se abstuvieran de sangre, de cosas sacrificadas. Y dice, no coman lo que sea, eso es puro cuento. La sangre de Cristo ya limpió todo. Todo está limpio por la sangre de Cristo. Dejen de esos rudimentos. Nadie nos juzgue por comida, bebida, día de reposo, luna nueva. Nada de eso. Eso es puro rudimento. Ya Cristo es todo en todos. Vamos a ver el tercer punto en el que Pablo cambia su perspectiva, que cambia su entendimiento, que el Cristo el resucitado le revela a él que esto ya no va más. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran sumergidos en agua, eran bautizados. Pablo practicó el bautismo en agua comenzando su ministerio. Vamos a ver después cómo él cambia ese pensamiento, porque Cristo resucitado ya le revela que el bautismo en agua no va, que eso es un rudimento judío.
Primera de Corintios 1:14. Doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé, sino solamente a Crispo y a Gayo. Él le da gracias a Dios que yo no bauticé ese montón de gente como Pedro. Menos cargo de conciencia tengo. Nada más bauticé a Crispo y a Gayo y ya le pedí perdón a Dios por esa ignorancia. Y eso porque Crispo era principal de la sinagoga y estaba pegado al rudimento, y él me decía, no, bautízame en agua, porque si no, no me hago discípulo de ese tal Yeshua. Vamos a bautizarte, pues. A judío me hago como judío, a griego como a griego. Vamos a zambullirte en agua. Listo. Eres nueva criatura ya. Claro, porque Crispo estaba comenzando. Y él tuvo que ir evolucionando también. Entonces él bautiza a Crispo y a Gayo, ¿cierto? Primera de Corintios 1:14. Llegó un momento en que Pablo se dio cuenta de que eso era un rudimento. 15. Ninguno diga, fui bautizado por mi nombre, también bauticé a la familia de Estefano, y lo demás no sé si he bautizado algo. Porque a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no sea vana la cruz de Cristo. Él reconoce aquí que Cristo no lo envió a bautizar. Entonces, ¿por qué bautizó al principio? Influenciado por los judíos, por los fieles de la circuncisión, los que estaban apegados al rudimento. Se dejó influenciar. Pero a medida que él fue renovando su pensamiento, tuvo que tirar por tierra todas esas cosas. Y solamente estamos hablando de 3, ¿cierto? Circuncisión, sacrificado a los ídolos, las cosas que se deben comer o no, y bautismo en agua. Pero hay muchas otras cosas más que Pablo practicó al principio de su ministerio y después no practicó. Y termina rematando Pablo en Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, obra muerta de la fe en Dios, doctrina de bautismo. Eso es puro rudimento. Bautismo en aguas. Doctrina de bautismos. Bautismos en plural. Porque los judíos tenían, creo que 8 clases de bautismo que practicaban. Entonces Pablo dice que ya esos son rudimentos, que ya no van más. Así que mi amado y bendecido hermano, pues le agradezco por su entereza en estudiar, en investigar las enseñanzas que están en el canal. Y adelante, mi amado, no le dé miedo de cambiar su mentalidad, porque nosotros tenemos que renovarnos. Déjese renovar. Hay muchas iglesias que hacen eventos de renovación espiritual. Y van y lloran y botan moco y balbucean, se vienen. Cuando llegan a su casa, los mismos decían. Esa no es la renovación, eso es una renovación emocional, un evento emocional. La verdadera renovación está en nuestra mente. ¿Y cómo la logramos? A través de la palabra de Dios. Puedes ir a 20,000 eventos de renovación, pero cuando llegas a tu casa te está esperando Goliat con un rodillo en la mano para desafiarte otra vez. La renovación verdadera es aquí, en la mente. Así que bendecidos con toda bendición, mi amado. Espero que quede satisfecho.